le iba a sancionar, le iba a vetar, o se le iba a mandar de vuelta a la Asamblea, pero se iba a tomar todo el tiempo, los 8 días, para, digamos, cierto, mandar la vetada. Tiene 8 días para sancionar o vetar una ley. Hábiles. Por lo tanto, eso está ahí, no hay nada, está congelado. Y el gobierno hoy día emitió un decreto ejecutivo 29 que establece hasta el 15 la cuarentena. Y nada más, no habla, digamos, de reapertura y sí, digamos, mete en esa, a diferencia de todos los decretos que usted ha conocido antes de emergencia, este incluye, digamos, la posibilidad de que la gente que trabaje en construcción, la persona que le puede reparar a usted un baño, toda la gente que tiene que ver hoy día, que pues, debe trabajar para esta emergencia por la tormenta, esa gente tiene permiso para salir a trabajar y lo mismo las ferreterías. Ese es un poco, digamos, el único cambio que hay en relación a todo lo que usted ha conocido. El resto, seguimos igual. Por lo tanto, ya no estamos en un limbo, aun cuando, digamos, la Asamblea pudiera decir otra cosa. Y también el presidente de la República, a través de sus ministros, mandó hoy día a la Asamblea dos proyectos de ley. Uno para distribuir esos $1.000 millones que van a ser utilizados para la reconstrucción económica del país. Y dentro de eso, la creación de un fideicomiso por 600 millones que son para los diferentes sectores de la economía, desde la mediana hasta la microempresa. Primer tema de esta noche, el segundo va a ser hablar de la situación de política exterior de El Salvador, que para muchos está un poco golpeado, después de algunos hechos que han sido criticados a nivel internacional, y si nos queda tiempo también hablaremos de la vulnerabilidad del país cuando ocurren algún tipo de desastre como el que estamos viviendo actualmente con la tormenta Amanda. Vamos a saludar inmediatamente a mis invitados esta noche, el panel ahora de los miércoles. Buenas noches, Carlos Araujo. Muy buenas noches, Nacho, y buenas noches a todos los amigos. Buenas noches, Marvin. ¿Qué tal? Saludes, un gusto. Desde San Miguel, desde San Marvin. Miguel. Y desde San Salvador, Roberto Rivera. ¿Cómo está, Ocampo? Buenas noches, Roberto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Bien. Buenas noches a todos. Bueno, saludamos a quienes es posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe. Comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Bueno, hay decreto ejecutivo y esto, digamos, cambia un poco la situación. Son muy pocos los cambios, pero creo que sería bueno comentarlos. Carlos, ¿quieres partir tú? Bueno, mira, ahora lo que hemos encontrado es un nuevo decreto ejecutivo para darle continuidad a la cuarentena. O sea, la cuarentena ha estado vigente desde el decreto ejecutivo número 26 y que tenía una vigencia hasta el 6 de junio, y lo que ahora se ha hecho es una extensión hasta el 15 de junio. Desde mi punto de vista, este decreto sigue teniendo los mismos vicios de inconstitucionalidad, porque no es posible que vía decreto ejecutivo se esté limitando derechos constitucionales. Pero mientras la Sala de lo Constitucional no se pronuncie, este decreto hay que acatarlo y hay que cumplirlo. O sea, aquí el llamado más importante es que la Sala de lo Constitucional tome cartas en el asunto. Yo creo que tiene sobre su mesa algunas demandas al decreto anterior, al número 26, y por lo tanto le puede dar de alguna manera algún tipo de resolución que permita poner estas cosas en orden en función del respeto a la Constitución. Yo creo que la misma sala, y eso hay que entenderlo, no puede tampoco dejar al país desprotegido de ciertas normas y medidas que se deben de tomar en función de la cuarentena. Todos sabemos que tenemos que estar en una cuarentena por el momento mientras no se sinceren las cifras, mientras no se cambien los procedimientos y las estrategias del gobierno para atender esta emergencia del COVID. Tenemos que seguir en estos días en cuarentena, pero creo que de alguna manera
la sala puede resolver y puede resolver dictando inclusive algunas medidas que modulen estos efectos de estas cuarentenas. ¿Para qué? Para que se evite de alguna forma las violaciones constitucionales que se han estado dando. Me quedaría ahí en este momento. Ya, ok. ¿Marvin o Roberto? No, Marvin. Roberto. Bueno, vamos Marvin, Mira, a ver. Ok, bueno. Pero no, ya te había animado, Roberto. Nah, dale. Por algo no querés hablar, ya vamos. Bueno. No, yo para escucharlo, pues, ¿verdad? Pero yo creo que lo que el Ejecutivo está haciendo con el decreto 29 es continuar administrando la emergencia, la que ahora se suma, digamos, lo de la tormenta Amanda, que ha finalizado, pero que hay probabilidades de que este día, o sea, tanto jueves como mañana, pasado mañana viernes, entre otra nueva depresión tropical. Y en ese sentido el gobierno entiende que el país está vulnerable y que obviamente se necesita un instrumento legal y emite un decreto, ¿verdad? Que incorpora, hay una variante, a raíz de las lluvias, incorpora la habilitación de las ferreterías y también incorpora la posibilidad de que los albañiles, carpinteros, los maestros de obra que suelen hacer reparaciones en la época de verano, ¿no? Que las hacemos siempre en las casas previendo el invierno y que hoy por la pandemia no han podido hacerse esos trabajos en las casas como habitualmente sucede, pues el gobierno habilita para que hayan reparaciones en las viviendas para poder contener aún más esta, digamos, esta ola de tormentas que puede abatir al territorio nacional. Entonces yo creo que la Sala de lo Constitucional ha entendido que no puede dejar al gobierno sin instrumentos legales para poder atender primero la pandemia y segundo hoy las crisis por la situación del clima. Entonces a mí me parece que el gobierno está atendiendo la emergencia, tiene que concentrarse en atender la emergencia. Hemos visto los estragos lamentables que ha hecho en varios municipios del país y cómo ha venido esto a afectar más familias y lo difícil que sería que por estas tormentas que el país va a atravesar o va a sufrir, se dispararan también los casos de COVID-19. Entonces el gobierno tiene que tomar las precauciones para proteger a la población. Yo creo que así veo yo, digamos, esto del decreto 29, no veo que haya una especie de inconstitucionalidad, mientras obviamente no lo diga la Sala de lo Constitucional. Bueno, pero no sé si es muy árido el tema para seguirlo tocando con Roberto, pero acuérdense que agregué yo que el gobierno entregó ahora a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley para el uso de los 1.000 millones, que es para la acción económica, y junto con eso estableció un fideicomiso de 600 millones que se dividen exactamente así. 360 millones para el programa de otorgamiento de créditos fundamentales en la línea de capital de trabajo para empresas registradas en el Seguro Social afectadas por el COVID, con prioridad micro, pequeña y mediana empresa. 100 millones para el programa de financiamiento productivo para el sector informal y 140 millones destinados al subsidio para el pago de salarios a los empleados de las micro, pequeñas y medianas empresas afectados por el COVID. Roberto. Sí, bueno, yo solo un par de palabras sobre la pregunta anterior, y es que creo que la sensación de incertidumbre sigue imperando, ¿verdad? Y todos nos sentimos como, bueno, ¿y ahora qué es lo que está rigiendo? ¿Podemos salir? ¿Podemos ir al súper o no? Podemos, si tenemos una enfermedad y podemos ir a la farmacia, etcétera. Creo que caería muy bien tener esa información de parte del Ejecutivo y nuevamente creo que las negociaciones que habían para la reapertura económica, que ahí voy a enlazar con lo que tú mencionabas, Nacho, tendrían que seguir para no caer nuevamente en un impasse y en un limbo en que ya no sabemos si la fecha del 6 o va a ser el 8 o va a ser el 15 de junio.
y luego todas las demás fases que venían en la propuesta del Ejecutivo. Con respecto a la propuesta de la utilización de los 1.000 millones y específicamente con lo del fideicomiso, yo solo quisiera recordar que en algún momento pues estuvimos reclamando, yo creo que ese es el término correcto, que en esta propuesta, en estas medidas diseñadas por el Ejecutivo y en alguna forma consultadas con la empresa privada, no nos sentimos representados mucho de lo que en teoría podríamos acceder a esos beneficios, ¿verdad? Tanto de préstamos o subsidios, porque creo que no en ninguna forma van a hacer van a ser ese motor que pueda hacer que nosotros, los micro o los emprendedores, podamos salir de este bache. Yo creo que lo único que podría hacer que esas medidas fueran efectivas, ¿verdad? Es que tuviésemos ya una certeza de cuál es el plan para, primero, reabrir la economía gradualmente y de manera controlada, y segundo, ¿cuál es el plan de despegue económico? Es que no podés desconectar una cosa de la otra. Y lo que seguimos viendo es, y hoy con las tormentas ha quedado nuevamente evidenciado, es una improvisación que al final tiene nada más como argumento o como defensa o justificación que ese es el país que les heredaron. Yo creo que nadie puede decir que no sabe que todos los años el país tiene muchas probabilidades de ser golpeado por un fenómeno climático severo, ya sea por tormentas o por sequías. Y lo menos que podríamos hacer en este país es tener a un sistema de protección civil fuerte y con mucha información para poder reaccionar. Y obviamente hay muchas cosas más que se pueden hacer, como desde la planificación y el ordenamiento territorial, pero no escucho por ningún lado cómo vamos a salir de esto y que el próximo año no estemos en esta misma situación por estas fechas. Ok, hablaremos sobre vulnerabilidad. El tercer bloque obviamente es importante. La información de que cuando se abre la economía no está. No la encontré yo. No sé si ustedes vieron el artículo 29 completo. No está en ese artículo 29, ¿no? Carlos. No dice nada. No dice nada. Por lo tanto, digamos, si había un plan de reapertura a la economía, hoy no lo hay. Todavía no tengo entendido. ¿No? Bueno, vamos al corte. Ya volvemos.
El segundo segmento de debate, gracias a COSAVI. Los salvadoreños siempre estamos dispuestos a emprender. Deja que la fuerza de COSAVI haga brillar el león que hay en ti. Los salvadoreños somos luchadores, siempre dispuestos a emprender. Por eso trabajamos fuerte, para ganar el sustento y construir un buen futuro para nuestra familia. COSAVI, ahorro y crédito, con la fuerza y liderazgo de un león para ayudarte, con los servicios financieros que tú necesitas para lograr tus sueños. Deja que la fuerza de COSAVI haga brillar el león que hay en ti. COSAVI, tu crecimiento es nuestro compromiso. Bueno, en este año de gobierno han habido algunas cosas, digamos, significativas en materia de política exterior. Inicialmente el presidente tuvo algunas salidas importantes a una fundación conservadora muy importante de los Estados Unidos, nos dejó muy buena impresión. Una ida a Naciones Unidas donde causó impresiones buenas para unos, no tan buenas para otros. Pero después han habido una serie de cosas, digamos, que se podría pensar que la política exterior de El Salvador se ha ido mermando. Una por algún tipo de declaraciones del mandatario salvadoreño en relación a otros mandatarios. Estamos hablando del caso de Ecuador, el caso de Honduras, el caso de Guatemala, el caso de México, el caso de Honduras. Incluso Italia en su momento también algunas cosas, digamos, que tienen que ver con el COVID, que pudieron molestar a determinadas autoridades de otros países. Pero también está algunas condenas importantes a nivel, por el problema de derechos humanos en el país, por la aplicación de las medidas del estado de emergencia, que provocaron fuertes condenas por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, del Senado, de algunos senadores, congresistas de Estados Unidos y también de un variado número de los más importantes periódicos del país. La pregunta es, ¿estamos en un problema donde tenemos golpeada nuestra política internacional o nuestra imagen de país? Señores, ¿quién quiere empezar? El milenio. ¿Perdón? Bueno, mira, yo creo que lo que ha habido, obviamente, es una especie de grupos de derecha, ¿verdad?, salvadoreños, que han tratado de montar una estrategia internacional para iniciar un desprestigio contra el gobierno Bukele. ¿A qué me refiero? Mira, por ejemplo, el secretario general de la OEA, Almagro, en su momento dijo que lo que había pasado el 9 de febrero no lo consideraba un golpe de Estado o un intento de golpe de Estado. Por lo tanto, a día de hoy la OEA no ha, digamos, condenado a El Salvador por esos eventos. Lo que sucede, creo yo, es que esta idea de la condena internacional tiene a veces, digamos, diferentes parámetros. Lo que hemos visto en Estados Unidos esta semana, no hemos escuchado a la organización de Miguel Vivanco condenar a un Donald Trump que ha dicho que va a disparar contra los manifestantes. E incluso, por decirte un dato interesante, en Estados Unidos no hay ninguna ley que permite declarar organización terrorista a ninguna organización civil en los Estados Unidos, y Trump ha condenado y ha acusado de organización terrorista a una ONG, la Antifada, que es la que está, dice él, detrás de todos estos escándalos en Estados Unidos. Y si tú te fijas las fotografías del ejército estadounidense, en todas las gradas del Capitolio, en todo Washington, hasta ahorita no hemos sabido de que estas organizaciones, incluso Naciones Unidas a través de Michelle Bachelet, haya condenado al presidente Trump como un dictador, ¿verdad?, o como un, digamos, aprendiz de querer destruir la democracia estadounidense. El presidente Bukele, lo dijimos, obviamente, el ingreso en su momento, que lo analizamos también en tu programa, lo del 9 de febrero fue un exceso, ¿verdad? Pero más allá de creer que la democracia peligra cuando hay otros elementos que componen la democracia, ¿verdad? Creo yo que eso lo tiene claro el pueblo. Y voy a decir una cuestión interesante. La comunidad internacional entiende
que más allá de las noticias o los reportes que pueden hacer sus sedes diplomáticas en San Salvador, mientras el pueblo manifieste un apoyo y esté de acuerdo con el gobernante, pues muy poco puede hacer la comunidad internacional para meterse en El Salvador, porque lo otro es que haya una intervención extranjera y quite a Bukele solo porque hay un 3% de la población que dice que es dictador y que peligra la Constitución. Lo que tiene que hacer esa oposición es organizarse y ganar las elecciones del 28 de febrero y ganar las elecciones en el 2024. Eso es lo que tiene que hacer la oposición, ¿verdad? Pero mientras no entiendan esa ruta, pues van a tratar de seguir haciendo lobby en el exterior y que no les cuaja. Hemos escuchado la explicación brillante del embajador estadounidense en la conferencia de prensa conjunta que da con el presidente Bukele, de explicar por qué él no cree que el hombre que tenía a la par es un dictador, y explicaba cuándo estás con un dictador y cuándo no estás con un dictador. Por decirte algo, Carlos Araujo ha sido un detractor antes, durante y todavía, del presidente Bukele, de la administración. Y yo no he visto que a Carlos Araujo le pase lo que le pasa a los opositores en Venezuela o en Nicaragua. Es más, me alegra que Carlos Araujo se haya inscrito como candidato a diputado por Arena y vaya a la Asamblea Legislativa el 28 de febrero, sea electo por los votantes de derecha, para que desde ahí tenga una plataforma, más seria, y ya con la inmunidad y el respaldo que le da la investidura de ya ser diputado del Partido Arena. Entonces, decir que aquí hay persecución política y que peligra la democracia cuando tú estás viendo que los opositores tienen libertad de expresarse, no creería que estamos en ese estado de tan destrucción de la democracia como acusan algunos. Bueno, me queda claro, estoy con 3 candidatos, habían 2, hoy digamos, si Carlos me lo confirma, significa que ya los 3 serían candidatos. Roberto por Vamos, Marvin por Nueva Idea y Carlos por Arena. ¿Carlos? Sí, es correcto. Ah, bueno, bien, ya. Entonces, yo creo que es una campaña Nacho, de la derecha. Un paréntesis, la beneficiada va a ser la audiencia porque al fin nos vas a quitar ya del programa a los 3. Carlos. Por fin nos vamos a ir. Yo creo que es importante volver al tema de las relaciones internacionales y de la preocupación que existe en la comunidad internacional. Yo creo, Marvin, que definitivamente los excesos y los abusos de autoridad, el no acatamiento de resoluciones de la Sala de lo Constitucional y muchas otras cosas que hemos estado viendo a través de estos últimos meses, a partir principalmente del 9 de febrero, creo que denotan que en el país se está debilitando mucho la institucionalidad. Y la comunidad internacional ha sido muy clara en expresar esa preocupación como tal. Aquí puedes decir misa, decir algo con respecto a las encuestas, es que eso no legitima en lo más mínimo las violaciones constitucionales y el autoritarismo del presidente de la República. O sea, aquí no puedes tapar el sol con un dedo, posiblemente internamente puedan manipular con su discurso y con su manera de hacer propaganda, puede manipular de alguna manera la opinión pública, que no va a ser permanente, eso te lo puedo asegurar, pero afuera la gente se preocupa mucho por la institucionalidad democrática del país. Y esa preocupación ha sido expresada por el mismo Departamento de Estado de los Estados Unidos en un informe al Congreso, en donde es obvio que su secretario es alguien de la administración del presidente Trump y que definitivamente no va a recomendar recortar la ayuda, pero dependerá después de noviembre lo que viene con relación a ese tipo de comportamientos, y el problema es que esa preocupación de la comunidad internacional va a derivar en serios problemas para El Salvador en función de la ayuda que pueda recibir para poder financiar toda la recuperación económica, que esa es la principal preocupación. O sea, de nada sirve que aquí querrás decir que tiene 97% de opinión favorable si cuando desde afuera están entendiendo muy bien que no es correcta su actuación y su comportamiento, pues van a condicionar de alguna manera
las ayudas y los apoyos a El Salvador, y eso sí es muy delicado. Roberto. Sí. A ver, yo creo que se empezó la gestión del presidente Bukele digamos, con una apertura a las relaciones internacionales que a todos creo que nos agradó en su momento. Al ver que se abría el mundo, se establecían nuevas relaciones diplomáticas, ¿verdad? Se diversificaba eso, ¿verdad? Con China, se recuerdan el viaje, que aunque mi cuestionamiento era precisamente, bueno, cuál era el objetivo de eso, pero en todo caso creo que la población lo vio a bien. Ahora, a medida que ha ido avanzando esta gestión o este gobierno, creo que las señales, y yo hago mucho énfasis en eso, las señales que uno manda, independientemente de que las encuestas, de que Carlos sea candidato o no, no sé qué, qué tenía que ver eso con el tema, pero en todo caso, creo que las señales que se mandan no necesariamente, digamos, tiene que tener el beneplácito de toda la comunidad internacional la gestión del presidente Bukele. Sin embargo, también todos los demás estados son soberanos y pueden emitir opinión sobre lo que aquí está pasando, y eso influye sobre otros aspectos que son importantes. Y sobre todo yo quiero enfatizar en uno, y es en el tema de la atracción de inversión. Yo siempre me pregunto, bueno, ¿cómo nos estarán viendo afuera cuando lo que ves cada noche en las últimas conferencias de prensa son mensajes digamos, de tensión entre dos poderes del Estado, ¿verdad? Y el tercero que sale a bailar de vez en cuando en los discursos del presidente, y que no son como muy alentadores para decir que tenemos una estabilidad institucional, y muy por el contrario preocupan también señales de opacidad en el manejo de los recursos. Y yo lo que no quisiera ver repetirse es una historia que vimos en los años recién pasados, ¿verdad? Con un expresidente Funes o un expresidente Saca, bueno, que tenía una muy buena aceptación, pero al final terminaron incluso desviando fondos internacionales, bueno, incluso el presidente Flores, que yo creo que la comunidad internacional sigue siendo bastante buena en el sentido de seguir apoyando a El Salvador a pesar de estos episodios que son tristemente recordados. Y yo creo que el gobierno, y en particular el presidente Bukele, tiene una gran oportunidad, porque creo que a pesar de todo lo que ha pasado en estos meses pasados, valga la redundancia, pues la gente afuera tiene la esperanza de que aquí va a poder pasar algo, pero yo creo que estos meses que vienen de aquí a las elecciones son clave para él. Ok. Vamos a ir al corte. Obviamente, lo que tú dijiste, digamos, Roberto, es fundamental, digamos, en la captación de inversión, y quizás, digamos, faltó la parte de cómo influyen, sobre todo en la alza de intereses para los préstamos que El Salvador pueda captar. Y recientemente logramos adquirir préstamos por 9%, lo que estábamos lográndolo a 6%. Son 3 puntos más que tienen que ver, digamos, con el riesgo país que tenemos en este momento. Vamos al corte, ya volvemos. Los salvadoreños somos luchadores, siempre dispuestos a emprender. Por eso trabajamos fuerte, para ganar el sustento y construir un buen futuro para nuestra familia. COSAVI, ahorro y crédito, con la fuerza y liderazgo de un león para ayudarte, con los servicios financieros que tú necesitas para lograr tus sueños. Deja que la fuerza de COSAVI haga brillar el león que hay en ti. COSAVI, tu crecimiento es nuestro compromiso. Los salvadoreños somos luchadores.
El tercer segmento de debate gracias a Sistema Fedecrédito. Tus remesas familiares disponibles las 24 horas en Fede Móvil y Fede Banking del Sistema Fedecrédito. Estamos viviendo una profunda transformación. Estamos en medio de un cambio como nunca antes. En este momento estamos construyendo identidad, forjándonos a nosotros mismos nuevamente. No estamos frente a una crisis. Estamos frente a un desafío que nos obligará a ser mejores, más conectados con nuestro ser y el de otros. Sí, en eso estamos, listos para rehacer nuestra historia, hacernos reír, hacernos llorar, hacernos cantar para devolver a El Salvador su ánimo y deseo de ser lo que siempre ha sido. Una nación que sabe ir al encuentro del presente para construir un futuro que pueda llamarse salvadoreño. Sistema Fedecrédito, queremos darte una mano. Bueno, dijo Roberto también, ya sabemos que somos vulnerables, que todos los años tenemos algún peligro. Hay años que son mayores, otros son menores, pero las tormentas se dan por lo menos año por medio en nuestro país y dejan, digamos, dejan bastante daño, sobre todo en carreteras, en taludes, etc. Pero somos una población vulnerable. Tú decías, hay que tener un muy buen sistema de protección civil y yo no sé si se estaba construyendo un buen sistema de protección. Tengo la impresión que sí. Algunos dicen de que ese sistema que se construyó en gobiernos anteriores se quitó y hoy no existía y eso produjo, digamos, que no tuviéramos la advertencia suficiente de lo que fue la llegada de esta tormenta Amanda. ¿Quién quiere empezar? Si quieres empiezo yo. ¿Ya? Ok. Ok. A ver, yo no sé si realmente teníamos un sistema de protección civil robusto. En todo caso, creo que ya había acumulado una experiencia, bueno, de 10 años, ¿verdad? En la cual, pues, había adquirido herramientas y estaba un poquito mejor preparado, digamos. Pero es bien difícil pensar que vamos a hacerle frente a una situación como la que estamos viviendo ahorita únicamente con un sistema de protección civil. Como yo decía antes, esta es la historia del Salvador, ¿verdad? Esto es año con año, es muy probable, es casi que seguro que haya un fenómeno climático severo que impacte. Y lo que vemos ahora, digamos, con las inundaciones, los ríos que desbordan, las comunidades que tienen que ser evacuadas, etcétera, etcétera, es una acumulación de la falta de políticas públicas, ¿verdad? Ya sea de ordenamiento, de planificación del territorio, de el déficit habitacional, la escasez de servicios públicos, la migración, etcétera. Entonces, todo ese cúmulo de problemáticas que durante años no se ha atendido, yo lo que esperaría es que complementariamente a un buen sistema de protección civil, también tienes que tener un sistema de protección social, porque yo creo que hasta disfrutan, no disfrutan, pero creo que lo esperan los políticos oportunistas porque estas situaciones lamentables le dan la oportunidad a ellos de regalar láminas, bolsitas y nuevamente esperar hasta el próximo invierno para reaccionar y con acciones bien básicas como ir a limpiar alcantarillas. Eso no va a resolver el gran problema que tiene este país, que es la falta de planificación y de preparación para mitigar los riesgos que sabemos que existen. Ok. Yo quisiera, Nacho,
decir una cosa que es grave. A mí me parece bien que el presidente no haya nombrado gobernadores y coincido de que hay que hacer una reforma a la Constitución para definir qué pasa con ese cargo, porque ese cargo está en la Constitución. Este es un punto en el tema de que han habido gobernadores que no han cumplido bien su labor en la hora de ordenar este problema de la vulnerabilidad en el país, porque son en realidad los que estaban a cargo, ¿no? Y te voy a poner el caso de San Miguel. Aquí, el Río Grande, todos los años, se desborda precisamente porque todos los migueleños hemos contribuido a ensuciar ese río, tirando nuestros desperdicios, nuestra basura. Y tanto ni a los diputados, ni al alcalde, ni a la empresa privada que vive cerca del río y que se beneficia de toda esa productividad agrícola que tiene el país, en la zona, perdón, el departamento, ni los ciudadanos nos hemos puesto a pensar seriamente sobre cómo ayudarle al Río Grande a que devuelva su cauce, porque el problema de las inundaciones es, digamos, que de tanta basura que le hemos echado al Río Grande, hemos hecho una represa, un gran tapón que ha hecho que el río, digamos, se salga de su cauce y es lo que ocasiona las inundaciones. Eso ya no puede seguir, eso lo puede resolver la Alcaldía Municipal de San Miguel, por decirte un ejemplo, y lo puede resolver también la empresa privada que está ahí, que es una de las grandes empresas del país. Y por eso digo empresa privada, porque es una de las grandes empresas del país, que pueden hacer una operación conjunta entre alcaldía y esta empresa para mejorar y que ya no sigue inundándose el Río Grande. Entonces, y te lo digo porque siempre eso nos pasa aquí en San Miguel. Y eso es histórico, Nacho, porque hace casi 50 años se inundaba la colonia La Presita, que era una hacienda. Hasta ahí llegaba el agua cuando había problemas de inundación. Entonces, hoy lo que ha pasado es que se ha ido a la Canoa, por ejemplo, a la zona rural de San Miguel. Entonces, las alcaldías, creo yo que ahí hay un error, ¿verdad? Que no han podido utilizar los fondos FODES para poder mitigar y arreglar estos problemas de vulnerabilidad que cada municipio los tiene. Nadie mejor que los alcaldes para conocer, digamos, la vulnerabilidad de sus propios municipios. Nadie mejor que la gente que está cerca de ellos para decirles qué es lo que pasa. Y de nada sirve, y comparto contigo, Roberto, eso, porque a mí de qué me sirve ver a Miguel Pereira llenándose los zapatos de agua y caminando en grandes charcos ahorita, cuando se puede hacer de resolver de una vez por todas las inundaciones de San Miguel. Okay. Entonces, de alguna manera creo que hoy que se habla de repartir el FODES, y que vimos al alcalde de San Salvador echándole fuego al nuevo partido de Carlos, ¿verdad? De que el dinero del FODES se use de manera inteligente para poder reparar toda la vulnerabilidad del país. Cada municipio, cada alcalde debería de hacerlo. Ok. También hay que agregar la cantidad de gente en nuestro país que vive en zonas de riesgos y que vive en riesgos permanentes, ya sea por un talud o porque están en un barranco, casas media edificarse, con mucha pobreza, desgraciadamente, ¿no, Carlos? Mira, el país, nosotros tenemos un país muy vulnerable. O sea, eso es algo histórico que no ha podido ser corregido, tal y como Roberto nos lo expresaba. Pero igual, yo creo que tenemos un sistema de protección civil bastante bueno y creo que bastante moderno, que ha sido año con año robustecido, mejorado por los diferentes gobiernos que han pasado. Y tan es así que hemos visto que en emergencias de desastres naturales como esta tormenta que acaba de pasar o terremotos han reaccionado de una manera oportuna porque tienen un objetivo fundamental, que primero es rescatar vidas, después cuidar a la salud de los albergados en determinado momento y después la planificación de etapas de reconstrucción. Pero también esta misma ley de protección civil tiene de alguna manera elementos que ayudan a planificar, a corregir estas vulnerabilidades en el territorio, o sea, que creo que es la materia pendiente y más materia pendiente por falta de recursos que otra cosa. Creo que de alguna manera hay que seguir mejorando y perfeccionando este gobierno, lamentablemente, con las dos emergencias que ha tenido,
no ha sabido ocupar de alguna manera el sistema de protección civil que está creado en el país. O sea, con la pandemia hemos visto que el director de protección civil no existe en lo absoluto, y creo que también es por una decisión presidencial, ¿verdad? Ahora con la tormenta han reaccionado un poco mejor, porque hay elementos que atender en cuestión de rescatar personas y de atender albergados en su momento, que creo que es lo mejor que han sabido hacer en su momento este tipo de comisiones. Ok. Oye, Carlos, espérame, me dejaste sorprendido con este anuncio que hizo Marvin de que va a ser candidato por el Partido Arena, candidato a diputado por Marvin San es Salvador. Marvin es mi agente. Claro. Mira, San Salvador. Pero la pregunta yo es, creo... tú llevas muchos años, ¿Qué vas a hacer? no sé si militando o ligado al Partido Arena, y nunca quisiste ser candidato, lo pudiste haber sido mucho antes, porque ahora. Mira, déjame decirte algo. O sea, efectivamente, sí lo confirmo, el día de ahora vencí el plazo para inscripciones a candidaturas en el Partido Arena, un partido en el que milité desde muy joven hasta el 2013, que decidí retirarme de la vida política partidaria y me dediqué más que todo a mi empresa y a generar opinión en algún momento. Yo creo que el país en este momento demanda una participación más activa de mucha gente. O sea, creo que sí está naciendo nuevos peligros que claramente se le puede identificar como el populismo y muchos vicios por ahí de autoritarismo a nivel del órgano ejecutivo. Y creo que sí vamos a tener que dar un paso adicional de lo que hemos estado haciendo. O sea, yo creo que desde la Asamblea Legislativa se puede incidir, se puede proponer, se puede tratar de contener este tipo de situaciones que estamos viviendo desde el 1 de junio del año pasado. Así que sí, creo que es un deber de cada uno de nosotros dar ese paso. Lo hemos conversado con la dirigencia del Partido Arena desde hace un par de semanas, y creo que sí están abriendo los espacios, porque una de las principales cosas que yo les planteé es que no esperaran de mí que iba a adaptarme, a venir a someterme a una, entre comillas, disciplina partidaria exclusivamente en función de lo que dictaban alguien en algún momento desde las cúpulas. O sea, yo creo que es importante que el partido se abra, y el hecho de que yo haya dado este paso, te puedo dar fe de que esa apertura está siendo real. Vamos a ver qué es lo que sucede con el otro grupo de personas que están por inscribir. Lo hablaremos, vamos a hablar posteriormente de las candidaturas de Roberto y también de... usted, Marvin, va por San Miguel, ¿no? Mi intención es esa, ¿verdad? Mi intención es inscribirme como precandidato para las internas que están programadas para el 12 de julio, si no hay mayor, digamos, mayor cambio en el calendario electoral debido a la crisis que vive el país. No había querido decirlo precisamente porque creo que el país está atendiendo la pandemia y las crisis del tema de lluvia, pero ya que me lo preguntas directamente, pienso inscribirme en las internas de Nuevas Ideas en el departamento de San Miguel, y esperaría que la militancia de San Miguel, esos 40,000 afiliados, vayan a votar en las internas y escojamos a los mejores. Okay, y espero que tener la confianza de esa militancia. Alcalde por San Miguel, ¿no? No. ¿Se la ganó Will Salgado? Voy a presentarme. Will Salgado, yo entiendo que va como candidato en Ghana, ¿va? No sé si... ¿No es lo mismo? Eso... No es lo mismo, porque eso es otro partido. Nuevas Ideas es otro partido. Bueno, compadre. Entonces, y tú, Roberto, perdón. Will Salgado, me imagino, va a ir candidato a alcalde. Eso sí. Ya te conocemos, Roberto, como político, hombre de Vamos, el nuevo partido Vamos, que ya participó en las pasadas elecciones y va como candidato a diputado, Roberto. Sí, tomé la decisión hace algunas semanas de, igual que Marvin, inscribirme a las internas y participar como candidato o aspirante a candidato a diputado, ¿verdad? Okay. Yo
Yo nada más decirte que precisamente por estos temas que estamos discutiendo y por un potencial que tiene el Departamento de la Libertad, voy a correr por el Departamento de la Libertad. Creo que aquí hay un montón de cosas que no se han hecho y desde la Asamblea Legislativa se pueden revivir y poder potenciar este departamento. Bueno, señores, por primera vez voy a tener amigos en la Asamblea Legislativa y yo quiero ver en esta campaña, digamos, Ah, a los Nacho, Araujos, y eso no se lo a cree los nadie. Araujos en trincheras absolutamente distintas. Va a estar interesante. Vamos al corte, ya volvemos. ¿Saben por qué decimos que el café es fuente de vida? Conozcamos todo lo que hay detrás de una deliciosa taza de café en el siguiente video. Vamos con Mao Hernández para saber qué dicen esta noche los amigos televidentes. Buenas noches, Mao. Nacho, buenas noches, distinguidos panelistas, mucha suerte
en las próximas elecciones para los tres. Comenzamos con la opinión de Jaime Perla, que dice: sería importante porque da la impresión de que Protección Civil está acéfala y sin un plan de gestión, control y mitigación de desastres. Más parece un batallón de reacción inmediata transportándose a las áreas inundadas. Meteorología también parece acéfala, aunque no creo que lo esté. Richard Rosales nos comenta y nos dice: sé que no es el momento aún, pero para las pequeñas y medianas empresas ya hoy se nos vencen los 3 meses. Y con esto que continúa, ¿qué haremos cuando nos cobren si hay menos dinero y continuamos encerrados? Daniel dice: hay un régimen de excepción de facto, pero también hay una reapertura económica de facto, por lo que la población y el gobierno se niegan a aceptarlo. Walter Juárez nos dice: esto es tan importante que debe ser producto de un acercamiento franco del Ejecutivo a la Asamblea Legislativa, y esto es con respecto a los decretos. Carlos Fernando nos dice: buenas noches, una pregunta para Marvin. Cuando el mandatario Bukele da orden de reabrir las empresas y hubiese un rebrote del COVID-19, ¿sería única responsabilidad de él este rebrote? ¿Qué piensa al respecto? Finalizamos con Enrique Peralta, que nos dice: Marvin, el presidente le dice a la gente que si salen de sus casas, incluso dentro de sus pasajes, pueden ser detenidos y llevados a cuarentena, pero cuando salen para escuchar su discurso bajo la lluvia, como que el virus queda inerte. Le agradeceré me responda. Y luego también tenemos algunas participaciones como la de Rodolfo Sosa, que brindan desde ya apoyo a don Carlos Araujo en su candidatura. Regresamos al set. Bueno, Carlos, ya tenemos un voto. Ya vamos sumando, y eso que esto empieza. Bueno, ok. Bueno, Adelante. hay una cuestión en esto. Precisamente ese es el juego político, ¿no? El Ejecutivo cree que tanto bloqueo a las disposiciones legales de tener que obligar a abrir la economía, cuando incluso, Carlos, tú lo has reconocido en otras plataformas, los casos han aumentado. Incluso tú hacías un señalamiento interesante de que los alcaldes dicen una información y el gobierno dice otra información, ¿no? Incluso el ministro de Salud ha llegado a reconocer que el aumento por neumonías atípicas ha aumentado. Entonces, en estos momentos que estamos llegando a los más altos picos de la enfermedad, volver a la actividad económica podría ser contraproducente si no se guardan las medidas de seguridad dentro de la población. Y hay otra cuestión interesante: la población está preparada para mantener todas esas medidas de bioseguridad para que no haya un rebrote, porque no es lo mismo que haya un rebrote en España, en Corea, en Italia y en Estados Unidos, que los ha habido cuando han vuelto a la actividad, porque ellos tienen un recurso económico y una infraestructura sanitaria que nuestro país no la tiene. Claro que habría una responsabilidad del presidente. Lo que miraríamos sería, digamos, a la oposición diciendo que el presidente descuidó el rebrote, que no atendió a la población y que es culpa de él no haber tomado las medidas de seguridad, como ahora es, digamos, culpa de él tenernos encerrados. Entonces hemos caído, como lo decía el otro Araujo, en una política de la gata angora, que de todas maneras lloran, ¿verdad? Entonces creo que lo que está haciendo el presidente Bukele es lo más correcto dentro de esta dinámica en la que estamos viviendo. Ya habrá tiempo para reactivar la economía. Planes hay, y los tiene que hacer el Ejecutivo, por supuesto. Tengo poco tiempo. ¿Roberto o Carlos? Roberto. Yo quisiera nada más tomar un par de minutos solo para decir que a mí me apena bastante que en medio de estas 2 crisis que tenemos no seamos capaces como país de construir un consenso, tan solo uno, de cómo sacar adelante este país, de cómo abrir la economía de manera gradual y controlada, y sobre todo de volver a ver algo que vemos todos los años y que nadie de los que está ahorita en el poder sea capaz de generar una política pública que en alguna medida marque el camino para que no veamos a gente nuevamente teniendo que irse a vivir a la orilla de los ríos, y que pues lamentemos nada más el número de fallecidos cada año sin tomar medidas presupuestarias de política pública
y de planificación para que esto no vuelva a pasar. Ese es mi mensaje final, que yo creo que va dirigido a los que tienen la posibilidad de hacerlo ahorita. Ok, Carlos. Mira, a mí me causa una gran preocupación que el presidente de la República nos siga mintiendo con las estadísticas de contagios y de muertes del COVID. Si él precisamente sabe la realidad de lo que está sucediendo, ya era hora de que hubiera cambiado la estrategia. O sea, después de tenernos 74 días encerrados en una cuarentena y los casos se le salieron de control últimamente, eso significa que lo que ha estado haciendo es incorrecto. Yo creo que debe de alguna forma de corregir esos defectos. La mayor parte de los contagios que hemos visto son contagios, solo la policía el día de ahora reportaba alrededor de 500 y tantos contagios, como 200 o 300 del ejército, los centros de cuarentena, los centros de detención, en los hospitales. Es que casi un 60 o 70% de los contagios reportados por el gobierno son bajo aquellos lugares donde tiene control y tiene una responsabilidad muy grande el gobierno de ejecutar planes de contención de esto. O sea, si el presidente no cambia esa forma de estar atendiendo la pandemia, no vamos a salir nunca. Y yo creo que aquí hay una cosa que da risa. O sea, fuimos el primer país que tomó medidas y vamos a ser, creo, el último país en volver a reincorporarnos a la vida productiva. Y siendo un país tan pobre y con una economía tan frágil, que creo que va a terminar destrozando la economía de los salvadoreños y va a terminar afectando la vida de los salvadoreños. Bueno, muchísimas gracias, estimados. Muchas gracias, Roberto. Muchísimas gracias, Marvin. Muchísimas gracias, Carlos. Un gusto, siempre. Los espero el próximo miércoles. Suerte en sus campañas. Yo los veo mañana a las 8 de la noche. Mañana vamos a estar hablando con la dirigencia de Nuestro Tiempo. Importante, digamos, nuevo partido político que se va a presentar de cara a las próximas elecciones, que ya es partido político, tiene algunas figuras conocidas y otras no. Vamos a estar con Johnny Ray y Aida Betancourt y también con Héctor Silva Nieto. Nos vemos mañana. Pasen buenas noches.